Si lo encontró, por favor, póngase de pie, sinónimo de que lo ha encontrado, y de esa manera procederemos a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, verso 1 al 3. Y nos dice el Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Sí, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos agradecidos nuevamente porque nos permites, oh Dios, congregarnos aquí en tu iglesia. Y al mismo tiempo, Señor amado, tu Santo Espíritu se derrama de una manera abundante en esta noche. Háblanos a través de esta porción. Señor amado, que nuestras necesidades espirituales sean saciadas. Si hemos venido enfermos, Dios mío, sé tú nuestro sanador. Si hemos venido débiles, oh Dios, sé tú nuestra fortaleza. Si hemos venido cansados y trabajados, Señor amado, sé tú el alivio, el descanso, Padre, para nuestras almas. Padre amado, en esta hora nos abandonamos en cuerpo, alma y espíritu, oh Dios, a tu Santo Espíritu. Haz de nosotros conforme a tu palabra. Te lo pido, mi Dios, creyendo en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La gloria es de Cristo Jesús. Oremos. Sí. Lucas capítulo número 7, verso número 1 al 3. Después dice la Escritura que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, es decir, un empleado de él o un esclavo de él, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso número 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. En este texto, mi amado hermano, quiero hacer énfasis en lo que menciona el versículo número 3. Sí, cuando dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Amados hermanos, este principio bíblico para los creyentes, sí, se remarca de una manera muy hermosa en el verso número 3. La Biblia dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Qué importante, mi querido hermano, es encontrar gente por las calles, ¿sí?, a donde uno pueda avanzar, a donde uno pueda ir y encontrarse con alguien que tenga un mensaje de Dios en sus labios. El centurión no conocía a Jesús, pero alguien se encargó de llevar el mensaje de Jesús a sus oídos. Y eso es muy importante porque se complementa o encaja de una manera muy especial con lo que dice el libro de Romanos capítulo número 10. Acompáñenme por favor a esa carta maravillosa, escrita también por el apóstol Pablo, el cual nos dice, Romanos, carta a los Romanos, luego de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. En el verso número 14, a manera de pregunta, dice el texto, Romanos capítulo 10, verso número 14, nos dice, ¿cómo pues invocarán? Es decir, ¿cómo clamarán, cómo orarán o cómo le pedirán el ruego a Dios? ¿Cómo invocarán, dice el texto, a aquel en el cual no han creído?
vuelve y hace otra pregunta el mismo texto. ¿Y cómo creerán en aquel de quien, qué dice? De quien no han oído. Y sigue con el texto con otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amados hermanos, estas tres preguntas tienen una sola respuesta. Dios está buscando gente que pueda sin temor, que pueda con libertad, sin hablar del testimonio de Jesús a los hombres. El centurión escuchó de Jesús, es decir, que alguien se encargó de decirle a este hombre que había un profeta, o había un maestro, o un sanador, o un Cristo, un redentor que había venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, que este centurión escuchó del poder que tenía Jesús. Acompáñeme, mi querido hermano, en el Evangelio de Lucas, unos capítulos anteriores. ¿Cuántos recuerdan que el Señor sanó a muchos leprosos? Y no solamente a esos 10 leprosos, sino a uno en particular. Pero quiero ir al desenlace de ese milagro. Lucas capítulo número 5, verso 12 en adelante, hasta el verso número 15. ¿Lo tienen? Sucedió, dice la Escritura, que estando él, es decir, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Versículo número 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y aquí quiero llegar, verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Ahora, para que se pueda regar la fama de Jesús, Jesús no andaba con un, diríamos así, con un micrófono, un parlante o un megáfono diciendo: yo soy el Salvador, yo soy el sanador. De alguna manera Jesús no se estaba así autoproclamando fama para sí. Pero los que le oían y los que veían, los milagros que hacía este hombre, se encargaban de regar la fama de Jesús. Y esa fama, mi querido hermano, fue acrecentándose porque hubieron personas dispuestas para hablar acerca de Jesús a otras personas. Y eso es lo que precisamente llevó a un soldado romano, a un centurión, a los pies de Cristo Jesús. Usted y yo no podemos callar, mi amado hermano, de las maravillas que hemos podido palpar, que hemos podido ver, que hemos podido experimentar en nuestras vidas o en la vida de nuestros hogares. Complementando lo dicho, acompáñenme nuevamente, por favor, al libro de los Romanos, en el capítulo 10, el texto que acabamos de leer hace un momento. Romanos capítulo número 10 continúa diciendo, verso número 15: otra pregunta sale en este texto: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, verso 15, como está escrito: cuán hermosos, póngale asunto a esto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
buenas nuevas. La belleza que Cristo ve en nosotros no es la externa, sino la belleza que es a consecuencia de la obediencia. Hay un texto maravilloso que es muy trillado, sí, sobre todo en los tiempos para el Día de la Madre o para el Día, sí, de la Mujer. Sí, refiriéndose a que en el libro de los Proverbios, en que vana así es la gracia y también la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dios, amado hermano, si algo ve hermoso y precioso en los suyos, es cuando obedecemos, y sobre todo si estamos dispuestos en obediencia a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Amados, el centurión había escuchado el mensaje. Recordemos a Lucas capítulo número 7. Capítulo 7, verso número 3. Recuerde, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Ahora, aquí quiero rescatar algo muy valioso. Bien pudiera ser, mi querido hermano, que en el lugar donde tú te desenvuelves, en tu área de trabajo, en tu área de estudio, alguien esté necesitado oír de Jesús. De pronto tú estás enterado de todos los problemas de tus compañeros. ¿Cuántas veces, verdad, un amigo suyo se le acerca y le dice: amigo, no sé cómo te traten, compañero, pana, yunta, muchos términos hay? Y tú dices: dime, oye, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, tengo esta necesidad, tengo este problema con mi hijo. Y tú muchas veces, sí, sueles responderle a él: sabes, yo no sé cómo ayudarte, porque de pronto hasta yo mismo puedo estar pasando por el mismo problema. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que de pronto esa oportunidad, sí, de poder conocer el problema de alguien, amado hermano, si tú estás apercibido, puede ser una puerta que Dios te está abriendo para que tú testifiques de Jesús. Jesús es el que puede resolverle, sí, el problema a la vida de tu amigo. Jesús es el que puede restaurarle el matrimonio a tu compañero, aún a tu amistad dentro de tu universidad, de tu colegio. Tú, mi querido amigo o amiga, de pronto no sabes cómo ayudarlo, pero Jesús sí puede transformar con un milagro la vida de tu compañero, la vida de tu amigo, la vida, sí, de tu propio hogar. Él sí sabe hacer las cosas. Pero recuerda, necesitan oír de Jesús. Necesitan oír de Jesús. Tú necesitas, por tu parte, hablar de Jesús. Pero para poder hablar de Jesús, tú tienes que llenarte de Jesús. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca, o hablará nuestras lenguas, nuestros labios. Si tú no te llenas de Jesús, ¿cómo poder hablar de alguien que tú mismo no has podido lograr sin ingresarlo en tu vida en su plenitud? Necesitas involucrarte un poco más con el autor de la vida para que puedas compartir de ese mensaje a los que viven en muerte, a los que están en necesidad. Verso número 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Ahora, cuando este hombre envía a estos mensajeros y dice que envía unos ancianos, sí, los ancianos le hicieron un favor a este centurión, no necesariamente porque le querían obedecer al centurión, sino más bien, dice otro texto bíblico, sí, en un pasaje paralelo en Mateo capítulo 8, que el centurión se sentía indigno de ir a hablar con Jesús. Acompáñame, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. ¿Lo tienen? Verso número
en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Recuerda que Lucas complementa que no fue el centurión como tal, sino unos ancianos. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cuál era la afección que tenía? Paralítico y gravemente atormentado. Lucas capítulo 7, acompáñeme por favor, verso número 7. Lucas 7, verso 7. ¿Lo tienen? Por lo que ni aún, esto habla el centurión, me tuve por digno de venir. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? No me tuve por digno el venir a ti. Pero, sí, ahí viene otro argumento. Di la palabra, ya vamos a entrar en eso. ¿Cómo se sentía el centurión ante la presencia de Jesús? Indigno. Él se veía a sí mismo como alguien imposibilitado de recibir la gracia de Dios. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, sí, el hombre se siente, sí, de alguna manera, diríamos así, indigno de venir a los pies de Dios, o aún de levantar una oración en medio de su necesidad? Mucha gente, de hecho, utiliza como pretexto para poder acercarse a Dios, diciendo: yo necesito arreglar mi vida, y entonces tomo una decisión de poder seguir a Dios. Pero lo que no saben es que el Señor no quiere que tú arregles tu vida. Él es el que quiere arreglar tu vida. Y cuando Él arregle tu vida, entonces tú entenderás que no fueron tus fuerzas ni tus habilidades y destrezas las que te dieron la salvación, sino que fue la virtud y la gracia que Cristo hizo depositar sin merecerla en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Este centurión se sentía indigno, pero la Escritura nos dice, volviendo a Lucas 7, pero ahora en el verso número 4, luego de que el centurión, si de alguna manera envía intermediarios para esta labor, nos dice: y ellos, es decir, esos ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Ahora recuerden, esa fue la apreciación de la gente. Pero ¿cómo se consideraba él mismo ante Jesús? Como indigno. Ahora, ¿por qué los hombres de aquella región, sobre todo los ancianos, lo consideraban como digno de recibir algo de parte de Dios? Porque este hombre, este centurión, había sido muy misericordioso con la gente de la nación judía. Era un hombre, de hecho, que si bien es cierto de procedencia griega o extranjero o gentil, había creído en el Dios de los judíos y era temeroso de ese Dios. Pero recuerde que ante los ojos de Dios nadie puede ser justificado. No es por obras, no es por cosas o virtudes que pueda haber en nosotros, sino por la gracia que el Señor derrama sin merecerla en cada una de sus criaturas. La Biblia menciona en el verso número 4 que esos ancianos le dijeron a Jesús: Señor, es digno de que le concedas esto, es decir, este favor, este milagro, por favor, Jesús, otórgaselo, Él se lo merece. Ahora, la apreciación humana bien pudo haber tenido gran validez, pero ante los ojos de Dios nadie es digno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. Amén. El hombre lo que necesita para poder acercarse a su Dios, necesita ser primeramente salvado. Y luego, de la salvación, Dios en su misericordia obrará como Él quiere. Verso número 5 nos dice: porque ama a nuestra nación, y aún, ¿qué dicen ellos?
nos edificó, ¿qué cosa? Una sinagoga, es decir, un pequeño templo para adorar a ese Dios. Verso 6. ¿Qué hizo Jesús por su parte? Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él nuevamente. ¿Qué le envió? Unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué el centurión actuó de esta manera? Y teniendo necesidad. Amado hermano, el centurión, identificado con la nación judía y por ende por la ley judía también, el centurión sabía que para un judío le era prohibido ingresar en la casa o en la vivienda de un hombre gentil, porque eso simbolizaba contaminación e inmundicia según la tradición de la ley. Óigalo bien, la tradición, no el mandamiento, porque la tradición en aquel entonces ya estaba formando parte de la ley, aún para los religiosos, sí, de la época de Jesús. Pero el centurión desconocía que Jesús no respetaba las tradiciones, sino la palabra de su Dios. Recuerde, mi querido hermano, una cosa es lo que le ha enseñado su abuela acerca de Jesús. Otra cosa es lo que la Biblia le enseña acerca de Jesús. Amén. Yo no digo que el consejo de su abuela, de su padre y de su madre, sí, no tenga valor. Lo que yo le estoy tratando de decir en esta noche es que sobre la opinión de su madre, de su padre, de sus abuelos, aún del pastor, está, amado hermano, la palabra de Dios. Y es así que tiene valor, y es así que hay que obedecer. Lucas capítulo 7, aún más nos dice, verso número 6 en la parte final: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Verso 7, por lo que aún, o por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Amado hermano, el centurión, un hombre extranjero, estaba dando una gran lección para toda una nación judía. Nación, por cierto, que tenía a su haber, sí, todas las escrituras, pero teniéndolas, no hacían valer la eficacia de esa escritura. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en los hogares cristianos? Tienen la Biblia, sí, a su alcance, pero no tienen la eficacia de la palabra de esa Biblia en sus vidas. Tienen a su alcance la llave de la felicidad para el matrimonio, pero no le creen a esa promesa y desvalorizan el poder que tiene la palabra de nuestro Dios. ¡Qué contradicción! Tener la fuente de vida al alcance de sus manos, pero al mismo tiempo vivir una vida de infierno y ahogados en problemas y en circunstancias que a la verdad dejan mucho que desear en muchos hogares cristianos. Se practica simplemente una fe, sí, de etiqueta, una fe simplemente superficial, pero nada que ver con la fe bíblica, la fe genuina, donde uno se abandona en los brazos de Dios y aun cuando se te caiga el mundo encima, tú caminas confiado porque Él ha dicho que no te dejará y no te desamparará. Amado hermano, esa fe es la que Dios está buscando aún en estos tiempos en medio de sus hijos. El centurión le dice a Jesús: di la palabra. ¿Cuántos quisieran, sí, tener esa fe? Señor, yo no quiero sueños, yo no quiero visiones,
Yo no quiero cosas extraordinarias. Yo solamente necesito descansar en esa palabra. No le pidas a Dios: Señor, manda un ángel para poder ver un milagro. Señor, abre el cielo o permíteme experimentar milagros sobrenaturales como los que hiciste frente a tus discípulos o frente a tu nación. Más bien dile: Señor, hazme creer en las promesas de tu palabra. ¿Es que acaso hoy no hemos cantado: si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Cuando esa expresión salió de los labios de Jesús, algo curioso había pasado. Los discípulos le habían dicho a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús, sorprendido, les dice: a ver, un momento, que les aumente la fe. Si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, le dirían a una montaña: arráncate y traspásate a la mar, y de seguro se movería. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Ustedes, discípulos, no tienen fe. ¿Cómo me dicen que les aumente? Porque cuando ellos le dijeron: aumentanos, eso significaba de que ellos ya tenían fe, pero que la querían tener en una mayor proporción. Y Jesús le dijo: no, mis discípulos, ustedes no tienen ni siquiera una gota de fe, porque si tuvieran algo de fe, harían cosas sobrenaturales. Amados hermanos, pidamos a Dios que ponga lo que no hay en nosotros: fe para creerle a su palabra, fe para creerle a sus promesas. El centurión, siendo un extranjero, siendo un gentil, ahora proclamaba, mi amado hermano, una fe genuina que Jesús no pudo encontrar en toda la nación de Capernaum. Versículo número 7. En la parte final nos dice: pero di la palabra y mi siervo sanará. Versículo número 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose a quienes venían con Jesús: sus discípulos, los ancianos y gente que ya había sabido que Jesús se encontraba en Capernaum. Jesús se da vuelta y, mirando a la multitud que lo seguía, les dice: dijo a la gente: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién, amado hermano? ¿De dónde vino esa fe? ¿De dónde nació esa fe? En un hombre que ni siquiera conocía de Jesús. Y vuelvo al principio: porque este hombre oyó hablar de Jesús. Recuerda Hebreos capítulo 11. Acompáñame, por favor. Hebreos capítulo 11. Carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. ¿De dónde este hombre pudo obtener esta fe? Recordando este primer principio, ¿qué nos dice el Señor? Pero sin fe, Hebreos 11:6, es imposible, óyelo bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, recuerda esta expresión, es necesario. Cuando usted le dice en
institución pública. Caballero, para que usted pueda inscribirse es necesario que venga con la papeleta de votación. Si no la tiene, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Tiene que adquirirla. Si no sufragó, ¿qué le toca hacer? Tiene que ir a pagar la multa y obtenerla ¿verdad? Y dar el requisito. Es necesario. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Para acercarnos a Dios, recuerden, es necesario. ¿Qué cosa? Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? Con fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? La Biblia nos da una sola fórmula. Una sola fórmula hay. La fe viene por el oír. Y el oír de las novelas, del partido de fútbol. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de nuestro Dios. Es decir, que cuando uno quiere acercarse a Dios, cuando uno quiere doblar sus rodillas y quiere orar a Dios, debe de ir con la intención y al mismo tiempo la seguridad de que es Dios el que le está recibiendo y Él está escuchando, mi querido hermano, sus rogativas, y tener la plena certidumbre de que Él, luego de que ha escuchado su oración, Él también será complaciente en respondérselas. Pero recuerde, Dios no escucha oraciones que no están enmarcadas conforme a su plena y soberana voluntad. No se acerque a Dios pretendiendo hacerle a Él un títere suyo o de sus oraciones, diciéndole: tengo seguridad que Dios me está oyendo y Él tiene que cumplirme. Él dirá: sí, es verdad, te estoy oyendo, pero solamente cumplo lo que está bajo mi voluntad. Acompáñame, por favor, a la carta de Juan. Primera carta de Juan, no el Evangelio, sino la primera epístola de Juan, más adelante de la carta a los Hebreos. Verso 14 y 15. ¿Lo tienes? Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. ¿Lo encontraste? Recuerde, Hebreos capítulo 11, 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que nos acerquemos a Él creyendo. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios si no es a través de qué? Recuerde esto, Dios solamente entiende un lenguaje de sus hijos. Solo un lenguaje, la oración. Solo la oración. La oración es el único medio por el cual el hombre puede hablar con Dios. Sí, y Dios puede enterarse, sí, de lo que usted necesita. La oración. La Biblia nos dice, verso 14, ¿qué oraciones podrán ser rechazadas o contestadas? El 14 y el 15 nos lo hará saber. Esta es la confianza. ¿Cuántos confían en Dios? Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿cuántos le piden cosas a Dios? Amén. Pero ahí argumenta algo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede en ese sentido? Es decir, que cuando yo le pido algo a Dios que no es conforme a su voluntad, Dios me oirá. Amados hermanos, Dios solamente se detiene a escucharnos cuando lo que le pedimos está conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿Qué debo de hacer para saber? Debo de meterme ¿en dónde? En las Escrituras. La palabra de mi Dios me hace conocer, me hace saber y me hace entender y diferenciar entre lo que es su voluntad y lo que a Él no le agrada. Entre lo que Él quiere realmente
permite que yo le pida y también me advierte diciendo qué es lo que no tengo que pedir. Por ejemplo, el Señor me ha dicho que yo le pida a Él sabiduría. Amén. Pero si yo comienzo a pedir cosas que no van conforme a lo que la palabra de Dios me autoriza a mí tener, entonces caigo en conflicto con Dios y puedo matarme orando, puedo llevar años pidiendo y eso no será bajo ninguna circunstancia respondido. Señor, dame un carro. Yo no digo que el carro el Señor no te lo pueda dar, pero amado hermano, hay prioridades espirituales. Y hay cosas que son conforme a la voluntad de Dios y cosas que son inconformes a su voluntad. Yo te pregunto, cuando tú caminas por la calle, ahora que pasaron las Navidades, ¿a cuántos de los padres sus niños, verdad, llevados por el centro, como diríamos, vitrineando por las calles y por céntricas de la ciudad? Los muchachos agarrados de la falda de la madre o de pronto asidos de la mano o del pantalón de sus padres. Y ellos alándole y diciéndole, esto quiero. Avanza la vitrina, esto quiero. Avanzo a la otra, esto también quiero. Y el padre muchas veces desentendido, porque sabe que todo lo que está pidiendo, si bien es cierto el niño lo quiere, sabe muy bien el padre que eso no es lo que él necesita. Amén. ¿Cuántas veces vamos así a las faldas de Dios o agarrados en los pantalones de Dios? Señor, dame esto, quiero esto y esto y esto, y Dios, ¿por qué? Porque no es lo que tú quieres, es lo que Él necesita, mi amado hermano, sin darte para tu crecimiento espiritual. Primero, recuerda, amada iglesia, es necesario pedir y hacer las cosas que son referentes al reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que cuando oramos vamos por las añadiduras y nos olvidamos del reino de los cielos. Es ahí, amado hermano, un mal principio para pedir. Concéntrate en hacer la voluntad de Dios y concéntrate en edificar el reino de los cielos, si propagándolo en esta tierra, que Él se encargará de ponerte el pan, el pollo o el pavo, sí, en la mesa, sí, de tu familia. La Biblia dice en el verso 14, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero recuerda, las cosas que pidamos tienen que ser conforme. Sabemos que tenemos las peticiones que le hallamos, y eso tira abajo el fundamento, sí, de la confesión positiva. Pide que Él te tiene que dar. Un ratito, ningún pide que Él te tiene que dar. Si tú pides algo a tu Dios en oración, tienen que ser cosas conformes a su voluntad. No todo lo que confiesa tu boca se da, amado hermano, de parte de tu Dios. Dios tiene parámetros condicionantes para sus hijos. Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe lo que Él tiene que darte para que tú puedas ser un mejor cristiano. El centurión pidió. El centurión se acercó con fe. Claro que sí. Capítulo 7 de Lucas, versículo número 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Recuerda, todo esto porque alguien se decidió a hablar de Jesús al centurión. ¿Cómo termina esta historia? Verso 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amado hermano, muchos se han acercado de esta manera a Jesús y han recibido de Él lo que en Dios ellos salieron a buscar. ¿Qué has venido tú hoy a buscar de Dios?
¿Qué es lo que tú has venido hoy a buscar de parte de Jesús? Sanidad para tu enfermedad, restauración para tu matrimonio, un empleo de pronto, cosas necesarias, claro que sí. Cosas que son importantes para ti, claro que sí. Pero ¿qué hay de las cosas que Dios realmente quiere darte? ¿Qué hay, mi querido hermano, de sus dones? ¿Qué hay de las prioridades de Dios para tu vida? ¿Por qué no has considerado en tus oraciones también incluir la voluntad de Dios para que Él te las pueda conceder? ¿Que es importante que haya un pan en tu mesa? Claro que es importante. Pero ¿de qué te sirve el pan si no tienes la paz para comerte ese pan? ¿De qué te sirve la salud o la sanidad en medio de la enfermedad si cuando ya te sientas mejor no vas a venir a agradecer los favores que Dios te haya querido dar? ¿Por qué mejor no pedir fidelidad aun cuando haya enfermedad, prueba o falta de pan en la mesa que hay delante de ti? ¿Qué hay, mi querido hermano, de cosas necesarias para tu Dios, de las cuales si hace mucho tiempo no se pronuncian en tus labios a través de una oración? Considera, mi querido hermano, Dios quiere darte todas las cosas. Claro que sí, pero primero busca el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.